Yo soy Kim. ¿Qué? Y ella es Caracol. Hola, somos Lupe, Y yo soy Kimmel. pero no creo que quieran. Ay, Mira, qué rico. y ella es Caracol. Nuestra gatita. Bueno, queremos contaros un poco cómo nos conocimos. Yo antes de conocerle a él, yo trabajaba en un ayuntamiento. Y yo trabajaba en un bar. Nada, yo hacía directos en una aplicación. Y yo también hacía directos en esa aplicación, casualmente. Él entró a verme Y ella me vio cuando yo entré y yo le escribí y yo le respondí. y ahí fue donde empezó todo. Yo entré un día a un directo de ella que hacía en esta aplicación con una amiga y casualmente ella me vio porque yo comenté algo en el chat, si mal no recuerdo. Y al cabo de rato, cuando termine el directo, me llega un mensaje de ella. No recuerdo qué era, lo tenemos por ahí, pero creo que era un hola, ¿qué tal? Algo así. Yo le respondí y ahí empezó toda nuestra historia. Yo viajé a Italia con mi familia, me puse en contacto con él, pude verle en el bar lo que estaba trabajando y hablamos, nada, 10 minutos. Sí, fue todo muy rápido, fue todo poco tiempo porque yo justamente estaba trabajando, salí del trabajo, me acerqué al bar y fue todo muy rápido. Y bueno, seguimos hablando por teléfono, estábamos en contacto. Al cabo del tiempo, mantuvimos este chat, yo saqué pasaje un día sin decirle nada a ella, fue todo secreto y ya llevábamos bastante tiempo hablando, nuestra relación de amistad se había consolidado un poco más y teníamos como esa cosa que sientes cuando sabes que te atrae una persona. Ambos lo sentíamos, a tanto ella por mí como yo por ella, sabíamos que nos atraíamos, que nos gustábamos, pero bueno, nunca habíamos dado el paso así de contarlo y de abrirnos, ¿no? Yo siempre le decía, si no nos vemos, la relación no puede avanzar. Y estábamos ahí estancados en un punto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo, saqué el pasaje, le doy la sorpresa a ella, le comento que había sacado pasaje y vengo para aquí, para España, un fin de semana, ¿no? Fue viernes, sábado y domingo. Un Fue fin todo de muy semana, sí. Yo estaba temblando en el aeropuerto mientras le iba a buscar. Porque, a ver, aunque ya le había visto, lo que le vi fueron 10 minutos, hablamos en medio de la gente en un bar y claro, uno se siente muy nervioso. Y llego aquí a España y salgo por la puerta del aeropuerto, me recuerdo que ella me estaba esperando ahí en la entrada y bueno, fue un momento bastante emocionante. Sí, sobre todo cuando estaba allí y de los nervios me bajó la regla. Me bajó la regla y me tuve que ir al baño y dije, ¿y si sale ahora? Bueno, estuvimos ese fin de semana juntos aquí y bueno, y veíamos que la cosa que sí funcionaba. Así que nada, él se fue a Italia otra vez, que era donde vivía. Sí, pues yo tuve que volver después de ese fin de semana y fui a mi normal, a continuar mi vida, a seguir mi trabajo. Pero claro, ya la cosa era distinta, todo había cambiado. Ahora, no sé, todo había crecido. La manera de comunicarnos, de querer y todas esas demás cosas. Pasó el tiempo y decidimos nada, irnos a vivir juntos. Me vine yo para acá. Él se vino para aquí porque para mí era mucho más difícil irme a Italia, porque en aquel momento yo tenía un trabajo fijo aquí, estable, y el dejarlo todo para irme a Italia, a un país donde no conozco el idioma, y era complicado en aquel entonces. Sí, la verdad es que sí era más complicado porque, a ver, nosotros antes de decidirnos, claro, estuvimos primero hablando qué íbamos a hacer, si nos íbamos para Italia, pero claro, irse ella para Italia era empezar todo de cero. Ella tenía su trabajo fijo aquí también, aunque yo tenía el mío allá, pero lo mío era una cosa temporal. Entonces dijimos, mira, hay dos posibilidades, o que te vengas a vivir para Italia, tienes que empezar de cero con el idioma y tal, o yo irme para allá que ya se habla nuestro idioma. Y bueno, al final decidimos venir para acá, para España, ya que también ella había estado muchísimo tiempo lejos de su familia, en otra comunidad de España durante unos 6-7 años. Y entonces no quería volverse a separar de su familia, ya que recientemente se había venido a vivir de nuevo con su familia para acá, para Galicia. Y pues dije, vale, perfecto. Entonces, nada, continuamos nuestra relación, porque ya ahí ya era como, ya ahí sí teníamos claro que éramos pareja. Era algo formal. Claro, ya era algo ya serio y formal. Con el tiempo, al cabo de qué tiempo fue que yo me vine.
Y al cabo de 2 meses saqué pasaje, me decidí, ya después que lo habíamos planeado todo bien, obviamente. Y nada, me vine a vivir para acá, para España con ella. Llegué aquí y bueno, y aquí empezó otra guerra más. Sí. Aquí empezó la guerra de que él no podía trabajar porque no tenía la residencia. Esto fue un camino largo y duro, muy duro. Sí, fue un camino bastante duro, ya que llegando yo también, justamente empieza la enfermedad que todos sabemos del 2019, finales del 2019. Y bueno, desgraciadamente llegué en una mala época. Encima todo se empezó a atrasar, porque claro, ya para ir a cualquier sitio era con cita previa, entonces estaba todo más colapsado. Entonces aquí fue un trabajo largo y duro, conseguir la residencia de él fue muy difícil, nos llevó casi 2 años poder conseguirla. Sí, porque a pesar de que yo tenía mi residencia italiana, aún así aquí me lo pusieron muy difícil. Muy difícil. Es súper complicado, que eso ya lo dejaremos para otro vídeo, ¿no? Que explicaremos bien todo por lo que pasamos, lo que hicimos. Lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Y lo que nos costó conseguir la residencia aquí en España. Sí, fue muy duro. Y una vez que ya tuvimos la residencia, él podía trabajar, yo también, pues nada, aquí empezó pues eso, una vida normal de pareja. Y aquí es donde ella se incorporó a la familia. Al cabo del tiempo, sí. Ahora contaremos su historia también, porque ella también tiene una historia. Donde la recogimos de la calle. Sí, era una gatita callejera. La rescatamos, que estaba en un puerto abandonado. Y nada, y se incorporó a la familia. Al principio era muy tímida. Pero bueno, poco a poco se fue fiando de nosotros, porque los gatos son así, tienen que fiarse de ti, son muy desconfiados. Y nada, y a día de hoy vive con nosotros nuestra niña. ¿Qué edad tiene? Tiene 3 añitos y algo. Y entonces ahora queremos empezar otro proyecto juntos. Queremos contarles cómo es nuestro día a día viajando, qué cosas nos gustan hacer. Queremos enseñarles los lugares a los que nosotros vamos y vemos por primera vez con ustedes. Nuestro punto de vista cuando vamos a algunos lugares, las cosas que nos suceden, lo que grabamos fuera de cámaras, momentos así divertidos. Queremos que vean con nuestros ojos cómo son las diferentes culturas, los diferentes países, viajar a Latinoamérica, vivir allí un tiempo, ver realmente cómo se vive en cada lugar. Y bueno, y queremos pedirles pues que nos apoyen con la suscripción, que es gratis. Pueden compartir y darle like, también nos darían mucho apoyo. Sí. Y bueno, ya que esto es un tiempo y un trabajo de apoyo sobre todo, porque mientras más compartan y apoyen nuestro contenido, nosotros podemos hacer un mejor contenido para ustedes y viajar y mostrarles y ver si les gusta y bueno, y esas cosas son importantes.